argumentamos siempre desde el pensamiento humano. Capítulo 7 tiene por nombre Gedeón derrota a los madianitas. La lectura tiene 24 versículos, 25. Vamos a hacer la lectura completa para poder entender, así como domingo pasado leímos todo el capítulo 20, el capítulo 6 para entender la historia. Hoy vamos a leer todo el capítulo 7 para entender esa victoria de Gedeón. Capítulo 7 del libro de Jueces. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya, esté contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló de rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: que estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tenidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cientos que llevaba consigo,
al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cereza, hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel en Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Sed, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Sed lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Cierre sus ojos, dígale: Señor, regálame una palabra que yo necesite en esta mañana. Espíritu Santo, derrama sabiduría en nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, derrama de tu palabra. Regálame un consejo, una exhortación. Regálame de tu enseñanza a mi vida, de tal manera que yo asimile, entienda y aplique para la alabanza, la gloria y la honra de tu nombre precioso, y poder de alguna manera extender tu reino y ser como lámpara, ser como embajador. Enséñame, permita que yo pueda romper estructuras de mi vida y dejar que tú formes las tuyas de acuerdo a tus propósitos en mí, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza para ti en esta mañana. Amén. Después de ese llamado de Gedeón, llamado quizás absurdo, en el capítulo 6 vimos cómo Jehová llama a Gedeón, y Gedeón se asombra y dice: yo, el pequeño, yo no conozco, yo no puedo, yo no soy capaz. Y los madianitas, con ese poder, con esa estructura bélica, con esa estructura de ejército, con esa estructura y experiencia, rodeaba al pueblo de Israel. Eran innumerables. La Biblia dice que eran como langostas. Por eso Gedeón se asombra y dice: yo, el pequeño, yo. Y a través del capítulo 6 pudimos ver cómo Dios confirma y reconfirma ese llamado que Dios le hace. Y ya después de que Gedeón está convencido de que Dios lo ha llamado, se prepara para la batalla. Y es cuando encontramos el capítulo 7. Miramos en el capítulo 7 cómo Dios le va a dar la victoria a Gedeón. Muere Josué. Después de que muere Josué, el pueblo queda suelto. Yo quiero que miremos el último capítulo y el último versículo de Jueces. ¿Qué dice Jueces? Último capítulo, último versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Josué había muerto. Y el libro de Jueces termina diciendo: cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No asimila usted y no lo compara con la situación actual? El mundo hace, unos hacen, otros deshacen, de acuerdo a su parecer, de acuerdo a lo que cada uno cree. Mas sin embargo, uno de los jueces que Dios levanta en medio de Israel es Gedeón, un tímido juez de Israel. Es una figura clara y precisa
En los momentos de Gedeón es esa figura que está viviendo hoy la actualidad, la sociedad. En el momento de Gedeón, esa figura que representa a Gedeón, y en el que vimos en el capítulo 6, donde el pueblo fue levantado en temor a Jehová, pero más sin embargo levantaron dioses a Baal y en desobediencia a él. Y levantaba Dios un juez y salvaba al pueblo. Y el pueblo reconocía y veía la misericordia de Dios, mas sin embargo otra vez volvía y caía en idolatría, en pecado. Y levantaba otro juez y nuevamente. A tal punto que el libro de los jueces termina diciendo, no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Muerto Josué y toda su generación, el pueblo se volvió a los Baales, por lo cual se encendió contra ellos el furor del Señor. La mano de los enemigos se hizo pesada. Dios permitía que los enemigos se levantaran, pero únicamente era por la desobediencia del pueblo. La desobediencia del pueblo hacía que Dios permitiera que los enemigos fuertes, enemigos poderosos, se levantaran contra el pueblo. La mano de los enemigos se hizo pesada y fueron despojados y humillados en estas circunstancias. El Señor levantó jueces para que los librase, pero pasado el tiempo de un juez, otra vez ellos se apartaban. 13 jueces fueron levantados para guiar al pueblo en este periodo, pero al final siempre era lo mismo. Tal como en el tiempo de los jueces, estamos viviendo hoy la situación. En el tiempo de todo el capítulo de los jueces, la misericordia de Dios era muy grande. La misericordia de Dios era poderosa. La fidelidad de Dios con su pueblo. Y el pueblo veía la mano de Dios. El pueblo veía el poder de Dios. Y entre comillas, utilizaban ese amor de Dios. Y después su corazón se apartaba. Qué triste que en la actualidad la sociedad, cumpliéndose las profecías de Daniel, cumpliéndose las profecías apocalípticas, qué triste que el pueblo y la sociedad, su corazón esté lejos de Dios. Pero ¿qué nos queda a nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios? Tener como referencia estas situaciones para que aprendamos y entremos en el propósito divino de Dios. Y entonces empieza el capítulo 7 y entonces Gedeón, ya convencido de esta tarea que Dios le ha encomendado, escoge. ¿Cuántos escogió? Capítulo 7.